Claudia, puse como siempre con mis invitados o invitadas que venías al programa en mi página de Facebook, en la de Katia 360, también en el Twitter. Llegaron muchísimas preguntas. Voy a hacer como una selección de algunas de ellas para que lo respondas. Por ejemplo, Agustín Marte, que es un activista muy destacado de Oaxaca, que también tiene una discapacidad, te pregunta: ¿su agenda se basará en acciones a favor de la inclusión de personas con discapacidad o qué tema en particular? Y fíjate, él solito dice: movilidad, accesibilidad, educación, salud, derechos, transporte, ¿no? ¿Cómo pretende atender una vez que empieza a legislar y que si en tu equipo tienes o vas a tener más personas con discapacidad? Siempre he tenido en mi equipo personas con discapacidad. Mi asesor en Cámara de Diputados es una persona que tiene alguna discapacidad. Allá en Zacatecas también tengo dentro de mi equipo personas que tienen alguna discapacidad. Son parte de mi vida y les reconozco su capacidad y su talento además. No están ahí porque tengan una discapacidad, están ahí por cuota. No. Es porque de verdad les valoro su inteligencia y su habilidad. Y sí, en la agenda siempre hay temas que tienen que ver con discapacidad, no propiamente como una iniciativa que comienza, sino que todas las iniciativas que a mí me llegan y donde tengo la posibilidad de dictaminar, veo que vaya la perspectiva de inclusión de personas con discapacidad. Disman MX también te pregunta: se me ocurren varias. ¿Por qué de todas las legisladoras con discapacidad que ha tenido el PRI, ninguna ha presidido la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables? ¿Es una posición estratégica para incidir en la armonización legislativa? También te pregunta: ¿por qué en el sexenio de Peña Nieto nunca hubo vigilancia parlamentaria de parte de los legisladores del PRI para corregir el mal desempeño de CONADIS? Sí tuvo Yolanda de la Torre alguna vez la presidencia de la Comisión de Grupos Vulnerables en 2009-2012. Y en este periodo 2015-2018 logramos meter dos artículos importantes en el presupuesto de egresos de la Federación. Uno que tiene que ver que todo el presupuesto fondeado con el recurso de ese año tendría que tener como prioridad a los sujetos de atención que tuvieran alguna discapacidad. Y otro que decía, y tú lo recordarás muy bien, que tendría que haber un informe a la Comisión de Presupuesto respecto del avance del presupuesto de los programas para la atención a personas con discapacidad y cómo se está aplicando. Y te voy a decir qué fue lo que sucedió, y ahí es donde nos damos cuenta que la legislación no está adaptada con la política pública. No había los indicadores para segregar la información que necesitábamos. Gobierno tiene segregación de información por edad, por género, por estado, por municipio, hasta por comunidad si quieres, pero no tiene el indicador registrado de si tienes o no alguna discapacidad. Entonces, ¿y eso está mal o bien? Está mal porque entonces sí quedan, creo yo, limitados hasta en la información que ellos mismos tienen para enriquecer su funcionamiento en la política pública y en la gobernanza pública, y que tendríamos que avanzar en ese tema. Pero esa fue la dificultad con la que se encontraron, y bueno, nos pasaban el presupuesto hasta donde lo tenían considerado, es decir, todo lo que va para rehabilitación pues es para discapacidad, todo lo que va para CONADIS es para discapacidad, pero no detectábamos, por ejemplo, si en Zagarpa, ¿cuántos créditos de la Zagarpa se fueron para personas con discapacidad? Nunca tuvieron ese indicador. O en educación también nos en hacen cualquiera falta de ellos, muchísimos. ¿cuántas becas educativas fueron para personas con discapacidad? ¿Cuánto del programa Prospera se fue a familias que tenían un integrante con discapacidad? Toda esa información desagregada por ese indicador no se tiene. Habrá que construirla. ¿Y CONADIS? Pues CONADIS ahora está la propuesta de hacerla instituto. Siempre ha estado tratado, viene incluso en la agenda legislativa del grupo parlamentario de los diputados del PRI. Lo presentamos el otro día y lo leyó René Juárez. Pero te preguntan por qué nunca criticaron el mal desempeño de CONADIS en este sexenio. Sí, hicimos varias reuniones de trabajo, estuvo haciéndose ahí algunos esfuerzos. Creo que faltan muchas cosas por hacer, incluso hay iniciativas que fortalecían al CONADIS que quedaron trabadas en el Senado de la República. La verdad, y es lo que yo te decía, el tratar el tema por aparte siempre lo va a dejar como un tema no de prioridad nacional, no de relevancia, y lo va a dejar a un lado. Por eso mejor la transversalidad, desde mi punto de vista. Sí, es esencial. Y bueno, Félix Frías, por ejemplo, que bueno, es un activista destacado, también dice: ¿por qué si su partido tiene una secretaria especializada en discapacidad, como tú, propusieron a la doctora Mercedes Juan como titular de CONADIS, reflejando con ello la visión médico-asistencial de la discapacidad? Aquí hay que decir que hay como dos formas de ver la discapacidad, ¿no? Como esta, que es una cuestión médica, que es una cosa individual, y la social, que dice, bueno, es responsabilidad de todos incluir a las personas con discapacidad, hay que tirar barreras, etcétera. Que Mercedes Juan sea doctora, sí,
permeó de una manera u otra su trabajo en el CONADIS? Hizo un gran esfuerzo, logró, si no estoy mal, llegar a 16 institutos en los estados, institutos de inclusión para personas con discapacidad. Yo creo que hizo un gran esfuerzo en ese sentido, pero además ahí me gustaría separar la pregunta. El hecho de que tengamos una Secretaría de Atención de Personas con Discapacidad o de Asuntos de Personas con Discapacidad en el PRI es para la parte político-electoral. Mi trabajo, cuando lo fui, estoy por entregar la Secretaría, era posicionar cuadros para que fueran a competir a las elecciones. Nosotros necesitamos estar presentes para que desde los cargos de toma de decisiones podamos incidir en la agenda de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, lograr, o en otras agendas, ¿no? O en otras agendas, en todas las agendas, pero que seamos parte de la gobernanza de este país. Entonces, en ese sentido, pues creo que no nos fue en cuanto a participación nada mal. Tuvimos más de 11 candidatos y candidatas con algún tipo y grado de discapacidad. En Zacatecas, te puedo decir, tengo síndicos y regidores con discapacidad. Tenemos un diputado local en Chihuahua, tenemos a tu servidora en el Senado, tenemos a un suplente de diputado federal. Entonces, en ese sentido... Una persona de talla baja también, ¿no? Tenemos a una persona de talla baja en Coahuila. Entonces, en ese sentido, creo que avanzamos en la agenda de posicionamiento de los espacios, que es lo que le tocaba hacer a la Secretaría. Y bueno, lo que se tiene que seguir haciendo es lo mismo, empoderando a las personas con discapacidad en su participación política. Muchas personas como Lili Medín y otros te preguntan ¿cómo has logrado vencer prejuicios por tu condición de discapacidad? Si te han discriminado, ¿cómo has salido adelante? ¿Qué les dices? En pocas palabras, porque es como para hacer toda una entrevista sobre el tema, ¿no? No, sí, claro que siempre se discrimina y te lo voy a decir porque yo las 4 veces que he sido legisladora, 3 veces y esta cuarta, siempre te preguntan, llegando, ¿quieres la comisión de grupos vulnerables? No te pueden preguntar otra cosa, o sea, es importante que conozcan cuál es tu trayectoria profesional, en dónde te has desempeñado, y no, ellos no se dedican a eso, ellos ven una mujer y piensan que quiere ir a la Comisión de Equidad entre los Géneros, ven una persona en silla de ruedas y la quieren mandar a grupos vulnerables. Entonces, creo que sí hay prejuicios en la sociedad, no solo para las personas con discapacidad, para todos, según cómo te vean, te tratan y te tratan de meter en ese cajón o encasillar en determinados temas. Entonces, hay que ir logrando superar esas barreras, primero no clavándote y no enganchándote en eso. Siempre va a haber comentarios desafortunados en programas de radio, de televisión, en la calle, en las redes sociales, en las campañas, pero no te debes de enganchar en eso. Tienes que tener muy claro cuál es tu meta, tu objetivo y seguir trabajando por él. Carlos Moreno te pregunta esto, ¿por qué en el PRI sí parece buena persona? Soy buena persona y en el PRI hay extraordinarias personas. Ok. Tú antes no fuiste parte del PRD también, ¿no? Pero yo, mi primera vez que fui diputada federal por el PRD. Pero desde 2013 ya eres militante del PRI. 2009-2012 fui diputada federal por el PRD y desde 2013 soy militante del PRI y diputada del PRI. Ok. Y bueno, rapidísimo, porque te voy a dar las preguntas, a ver si tú les puedes responder. Pero, por ejemplo, Gina Santiagoscovich pregunta que si va a haber más presupuesto para las escuelas de educación especial CAM, porque hablan de inclusión en la reforma educativa, pero en los carnets no se contemplan las adecuaciones, por ejemplo, y que cuáles son tus iniciativas para que las leyes de inclusión no sean solamente de letra muerta. Hemos estado hablando mucho del tema. Te piden que, por ejemplo, hagas una gestión para que Vida Independiente México llegue a más personas, hacen un gran trabajo. Recientemente estuvieron en Zacatecas y aquí es un tema de estarlos puenteando con los gobiernos estatales para que tengan todas las condiciones y puedan llevar a cabo estos extraordinarios talleres en cada lugar. Sí. Por ejemplo, Mila Jarquín te hace esto es muy interesante, dice, ¿se podría hacer a través del trabajo legislativo lograr una inclusión real de personas con discapacidad en programas de televisión, noticias, espectáculos, telenovelas, shows? ¿Podrías hacer algo al respecto como legisladora para abrir la televisión abierta a la comunidad con discapacidad? Habría que revisarlo, habría que revisar qué se puede hacer. Lo veo bastante complicado porque es un tema de libertades de expresión y es un tema ya muy de la iniciativa privada, pero sí hay que trabajar mucho pero con se los puede medios, trabajar. muchísimo. Claro, es un tema también de mucha voluntad. Bueno, te digo muchísimas preguntas y muchos saludos y comentarios positivos de gente que te conoce, que te ha visto trabajar, y una petición que cómo van a poder estar en contacto contigo, que si les das su correo. Por ejemplo, te pregunta Vittorio Antonino, creo. Dice, mira, fíjate,
Porque sí llegan muchas preguntas con respecto a qué vas a hacer por las personas con discapacidad, pero Victoria Antonina dice, veo que la mayoría piensa que es senadora para que legisle exclusivamente para las personas con discapacidad y no es así. Un favor, Katia, una tu entrevista, haznos llegar por correo, un correo donde podemos mandarle nuestras propuestas e iniciativas. Claro que sí, mira, te voy a dar primero mi página de Facebook, que es como el principal contacto que yo tengo con la gente, porque además leo todo, a veces hasta para desfortunio, porque estamos en el peor momento para vivir las redes sociales, demasiada agresión, pero contesto todo y leo todo. Entonces, mi página de Facebook es una página pública, es Claudia Anaya, página pública. Está certificada, tiene una palomita, Tiene una chequen palomita. que sea esa. Chequen efectivamente que sea esa. Por Twitter también es @ClaudiaAnaya. Mi correo electrónico es claudia.anayamota@gmail.com. Y para los que sean de Zacatecas, estén pendientes, la primer quincena de septiembre, más tardar la última quincena de septiembre, estaré aperturando mi oficina de atención ciudadana, en donde, ya lo sabe la gente de Zacatecas, tenemos cada 15 días audiencia pública ciudadana. Perfecto. Gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias.